Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. Hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y la condición autoinmune de Hashimoto's. Esa condición que antes era rara, pero ahora se ha convertido en común. De hecho, la medicación más prescrita en el mundo es la medicación para las condiciones de la glándula tiroides. Para eso tengo una persona muy especial que he traído desde Medellín, Colombia, la doctora Pilar Restrepo. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Coco. Encantada de estar aquí contigo compartiendo conocimiento, así como lo haces tú. Háblame del hipotiroidismo, porque se ha convertido en una condición tan común que antes, hace 30, 40 años, era una condición extraña. Hoy en día parece que la mayoría de mujeres están desarrollando hipotiroidismo. Pues realmente es así. Si consideramos que más o menos 10 de cada 100 personas pueden tener un problema de tiroides en la población general, y como tú bien decías, 8 de esas 10 personas tienen una condición autoinmune de su tiroides, es precisamente porque esas enfermedades autoinmunes han ido en aumento. Y resulta que lo único que nosotros vemos en los últimos años que se ha modificado a gran escala es, digamos, el ambiente, ¿cierto? La contaminación ambiental, el tipo de alimentación que utiliza, pues que al que estamos en este momento adecuados, el estrés. Hay muchos factores alrededor del individuo que hacen que la autoinmunidad vaya en aumento, no solamente la enfermedad tiroidea, sino cualquier tipo de autoinmunidad. Solo que la condición autoinmune de la tiroides es la enfermedad autoinmune más frecuente, muy por encima de cualquiera como el lupus o la artritis reumatoide o cualquiera de estas enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas de una persona que desarrolla una condición autoinmune como puede ser Hashimoto's y no lo sabe? ¿Qué señales el cuerpo puede estar dando? Bueno, inicialmente las personas pueden sentirse, la fatiga es el síntoma principal, pero de ahí se desprenden muchos otros síntomas, como trastornos del sueño, dolores de cabeza con frecuencia, alergias en la piel, nasales, de ojos, urticarias súbitas, desconocidas, o sea, sin causa aparente, caída del cabello, problemas de piel seca, muchos problemas digestivos, puede ser estreñimiento o diarrea, intolerancias a los alimentos, gastritis o síntomas de reflujo. Puede haber también dolores articulares, dolores musculares, aumento de peso o pérdida de peso sin razón aparente también, depresión, ansiedad, problemas de niebla mental o de faltas de concentración o de memoria. O sea, es una paleta tan extensa que, claro, estas personas buscan muchísimos especialistas, tienen de hecho ya muchos estudios y no encuentran la razón por la cual se están enfermando. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que esta condición eh, puede incluso tener exámenes de laboratorio normales, un examen de tiroides completamente normal y así tener estos síntomas de los que estamos hablando. Y ahí es donde tú y yo nos interrogamos y decimos, ¿cómo es posible que la medicina convencional no busque más allá de la TSH, ¿cierto? Que es el examen, digamos, por excelencia que mandamos los médicos para descartar un problema de tiroides. Algo que me llama mucho la atención son las analíticas normales. ¿Por qué una analítica puede salir normal mientras la persona en realidad sí tiene hipotiroidismo? Y luego me gustaría hablar de los niveles, porque además el rango de normal para considerar una TSH normal va de 0,5 a 5 en algunos laboratorios. Entonces, vamos a hablar primero de por qué. ¿Por qué algunas personas tienen los rangos normales, pero realmente son hipotiroideas? Ajá. Pues y como hablábamos, la TSH es una medición, es una hormona que producimos en el cerebro para estimular la glándula tiroidea. Si nosotros tenemos una TSH que aparentemente es normal, como tú bien decías, los rangos son amplios. Incluso si pensamos en que una mujer se quiere embarazar, ya los rangos se vuelven más estrechos, incluso los médicos
por encima de 2.5 medican a una mujer que se quiera embarazar porque saben que la función tiroidea es muy importante para la fertilidad. Pero la TSH únicamente no es indicador de que la glándula tiroides está sana porque es una hormona que producimos a nivel del cerebro. Esta hormona estimula nuestra tiroides que está aquí y ahí se produce la principal hormona que se produce ahí es la T4. La T4 es una hormona que puede estar libre, o sea, digamos que circulando libremente en la circulación o agregada o pegada a una hormona que la transporta. Lo que sucede es que la T4 no es una hormona activa como tal, es solamente la hormona, la T4 libre, la que no está pegada a esa hormona que transporta y además se debe transformar en T3. La T3 se produce en el intestino y en el hígado. Allí es, obviamente, si tenemos un intestino y un hígado sano, se puede producir una buena T3. Y la T3, que también debe estar libre y no pegada a esas hormonas que la transportan, es la que nos da la actividad, la que nos da la chispa, la que nos da la capacidad metabólica de quemar energía y todos esos síntomas de los que hablamos. Entonces, cuando tenemos una T3 adecuada, puede que nos sintamos mejor que si tenemos una TSH X o Y. Además de eso, podemos medir la T3, pero hay una T3 que se llama T3 reversa, y es que en el cuerpo se produce como una reacción donde la T3 deja de actuar. Y a pesar de tener niveles de T3 normales, podemos también sentirnos cansados. Además de eso, podemos tener estos anticuerpos de los que estábamos hablando, que actúan a nivel de muchos tejidos, no solamente de la tiroides, que impiden que esas hormonas tiroideas actúen en los tejidos. Y por eso, pueden incluso haber anticuerpos contra la T3 y contra la T4, contra esos receptores celulares donde la T3 y la T4 van a trabajar, lo que hace que haya muchísimos factores que influyen en que si yo tengo una TSH normal puedo sentir hipotiroidismo. Mencionaste que esa conversión de T4 a T3 se ejecuta en el hígado, se ejecuta en los intestinos, parte de ella en el exterior de la glándula tiroides, pero si nosotros tenemos un hígado tóxico o tenemos una disbiosis, ese desbalance del equilibrio intestinal, ¿vamos a tener algún desequilibrio metabólico? Claro, así es. Entonces, encontramos resulta que las personas que tienen problemas de tiroides a la vez tienen en muchas ocasiones problemas digestivos, precisamente por esa autoinmunidad, porque la tiroides vuelve un poco lento también el intestino y la motilidad intestinal. Eso facilita y favorece lo que tú dices, una alteración de la flora intestinal, de la producción de enzimas digestivas que hace que si el intestino no funciona bien y ahí es donde yo produzco T3, pues entonces no se produzca digamos, un nivel adecuado de T3. O sea, yo necesito tener un intestino sano. Además, si yo tengo problemas enzimáticos, hepáticos, o estoy consumiendo muchos medicamentos, o tengo una dieta inadecuada, digamos, muy tóxica, sin alimentos reales o con alimentos que mi cuerpo realmente no tolere, pues el hígado también se sobrecarga con esas sustancias y puede dificultarse la síntesis de T3. Vamos a darle un poquito de atención al hígado porque creo que a veces no nos enfocamos en el hígado tanto como deberíamos. Pero el hígado es un órgano que tiene dos fases de desintoxicación. ¿Qué impacto tiene el hígado si, por ejemplo, porque este es el cuadro, dime yo me imagino que te lo encuentras tú mucho más que yo, una paciente que no se siente bien y porque no se siente bien está sobremedicada, con lo cual tiene un hígado, ¿qué le ocurre a ese hígado y qué es lo que tú empezarías a hacer con esa paciente? Porque sabes que si ese hígado está cargado, esa conversión quizás está un poco en peligro. Claro, o sea, es como hablábamos, es frecuente encontrar personas con tiroiditis que no saben que la tienen y que están medicadas para dolor, para migrañas crónicas, con acetaminofén, no sé cómo le dice, paracetamol, o con muchos analgésicos, los cuales se metabolizan en el hígado, o pues otros analgésicos y a veces hasta muchos suplementos que no son adecuados y que son hasta tóxicos para esa persona. Entonces, lo primero que hay que hacer con una persona que tiene
o que consideramos que tiene un hígado comprometido es buscar la causa. La causa no es únicamente esos medicamentos, puede ser alimentos, puede ser también una disbiosis intestinal, una infección intestinal, que cuando esas bacterias en el intestino no son las adecuadas, hay también digamos que una alteración entre la comunicación entre el intestino y el hígado no tiene un buen compañero de trabajo que es el intestino. Entonces, cuando hay bacterias intestinales, también pueden intoxicar el hígado y puedo tener elevación incluso de las enzimas hepáticas. Así que lo más importante es buscar la causa por la cual esta persona puede tener una alteración de su función hepática, pero obviamente la dieta es importante, darle ciertos suplementos para mejorar esas dos fases de desintoxicación que tiene el hígado y bueno, ir trabajando con cada paciente, pues a veces personalizado o a veces la persona pues puede hacer muchas cosas ella misma. Cuando estamos hablando de esa conversión T4 a T3, esa pérdida de un átomo de yodo para que esa hormona quede activa, para que esa conversión ocurra, hace falta la contribución de un mineral. Y sin ese mineral, simplemente eso no ocurre. Y es un mineral del que hay muchísima deficiencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Pues, como hablamos tú y yo, hay muchos minerales que la tiroides necesita, bastantes, y digamos que para que haya un buen equilibrio, necesitamos de todo un poco y en las cantidades necesarias. Pero la tiroides y especialmente, pues, estas enzimas que hacen esto, requieren yodo, zinc, selenio, hierro y algo de vitamina D e incluso B12. Entonces, esas son como pues, aunque también necesitas vitamina A, pero esos son como los minerales y vitaminas más importantes que requiere la tiroides para funcionar. Y Pues, para hablando del selenio, el selenio además de ser un mineral desintoxicante, porque la producción o la conversión de T4 a T3 produce peróxido de hidrógeno, que ujú, es tóxico para la tiroides. claro. ¿Cuál es la función del selenio? Qué es lo que hace con esa conversión? Pues, el selenio lo que hace es precisamente, o sea, el selenio funciona como un antioxidante realmente y facilita, la conversión, como tú decías, de T4 a T3. Y adicionalmente a eso, cuando hay autoinmunidad, que decíamos que las personas con tiroiditis autoinmune, pues que son 8 de cada 10 personas, puede calmar un poquito esos anticuerpos, hacer que esos anticuerpos no ataquen tanto la tiroides. Entonces, el selenio pues tiene un efecto, digamos, calmante, un efecto eh, como de adaptógeno, como adaptativo de la tiroides. ¿Sabías que la deficiencia de yodo es tan marcada en las mujeres con hipotiroidismo que simplemente suplementando con yodo y con selenio, muchas mujeres notan una mejoría dramática en sus síntomas? Te recomiendo que pruebes mi fórmula de yodo naciente. 3 gotas diluidas en agua más una cápsula de 200 microgramos de selenio pueden ayudarte a recuperar la función metabólica y sentirte muchísimo más energética. Entra en vitatienda.com, descubre más sobre el yodo naciente y mi fórmula de selenio y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Sí, y a mí me encanta el selenio porque es un mineral que es accesible casi en cualquier lugar del mundo. No hace falta mucho, 200 Sí. microgramos de selenio es suficiente, pero transforma ese peróxido de hidrógeno, que es H2O2, en H2O. O sea, elimina una molécula de oxígeno y en lugar de ser algo que puede ser peligroso, es inocuo. Y es tan importante que a veces simplemente comiendo ciertos frutos secos podemos llegar a esos niveles óptimos. Pero hablando de Ujú. alimentos, frutos secos y alimentos en general, algo que me tiene muy intrigada que tú haces es un examen de eliminación. Yo no lo quiero llamar dieta porque cuando hablamos de dieta, la gente empieza generalmente a pensar en que esto es lo que voy a comer de por vida, pero tú lo haces como un examen de eliminación porque muchas de las personas que tienen hipotiroidismo, desarrollan hipotiroidismo de Hashimoto o hipertiroidismo, del cual vamos a hablar también, tienen problemas de intolerancias. Explícame qué es lo que haces con tus pacientes. Ujú.
Bueno, realmente cuando hay autoinmunidad quiere decir que nuestro sistema inmune ha perdido la capacidad de tolerar, ¿cierto? Entonces, cuando este sistema inmune está en desequilibrio, debemos interrogarnos qué pasó, o sea, por qué sucedió eso. En muchos casos, evidentemente la tiroiditis tiene una predisposición genética muy marcada y como tú bien decías, antes eran las abuelas, ahora son las mujeres más jóvenes y ahora son los niños con tiroiditis y hasta bebés que nacen con hipotiroidismo de abuelas que empezaron con hipotiroidismo ya a edades, pues ya digamos más tarde, ¿cierto? Mm, pero hay factores contribuyentes para que haya una tiroiditis y la alimentación es una de ellas. ¿Qué sucede? Que si el sistema inmune ha perdido capacidad de tolerar, el alimento es un estímulo que le damos al cuerpo 3 o 5 veces al día, depende de cuántas veces comamos. Y estos alimentos tienen la capacidad, hay algo que se llama mimetismo molecular. Quiere decir que cuando nosotros consumimos un alimento y ese alimento, nuestro sistema inmune está desadaptado para recibirlo como propio o como digamos, sin problemas, resulta que a ese alimento producimos anticuerpos y cuando ese alimento entra al cuerpo, hay algunos de esas epítopes, se llama eso, como pedacitos de proteína de ese alimento que se asemejan a tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se defiende ante ese alimento, ataca algún tejido que se asemeje a ese alimento y por eso podemos tener dolor articular, muscular o problemas de piel o alergias, etcétera. Entonces, este programa de eliminación pretende que cada persona individualice su alimentación con el fin de que identifique a qué alimento su cuerpo reacciona no tan bien. Entonces, lo que sí se sabe es que el gluten es un detonante y digamos, un perpetuador de la tiroiditis porque el gluten no es lo que era inicialmente y además tiene ese mimetismo molecular con la glándula tiroidea y con muchos tejidos corporales, incluso el cerebro. Así que el gluten sí hay que eliminarlo de la dieta, probablemente los lácteos también por lo mismo. Y de ahí se desprenden muchos cereales y nueces y las solanáceas, que son la papa, el tomate, la berenjena, el pimentón, el ají, las leguminosas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Hay un grupo de alimentos que se le pide al paciente que elimine durante 30 días y luego de esos 30 días empieza a reintroducir lentamente, observando muy bien sus síntomas, no únicamente digestivos, sino en cuanto a dolor de cabeza, dolor articular, o sea, los síntomas que desaparecieron durante la dieta, los va a observar si reaparecen durante la reintroducción de algún alimento. Entonces, ese es el primer paso siempre para una persona con tiroiditis. Y como decíamos, a veces hay otros factores, no es únicamente el alimento, puede haber estrés, falta de sueño, falta de movimiento, cargas tóxicas, como hablábamos, el control del azúcar, hay muchas otras cosas alrededor del programa de eliminación, pero ese es el primer paso y es fundamental. Y en ese programa de eliminación, y quiero enfatizar que es un programa de eliminación temporal, que no es algo de por vida, Así es. porque incluso una persona, estábamos Formas hablando, activas mencionaste de las las vitaminas leguminosas, estamos hablando de las hidrosolubles en lectinas, un programa del doctor Gundry, que vamos a tener en el programa hablando de las lectinas, él incluso explica que se deberían eliminar temporalmente, porque si no eliminaríamos por completo una porción de alimentos que aportan nutrientes de la población. Entonces, cuando tú lo haces eso por 30 días, ¿se hace para qué? ¿Qué es lo que tú consigues? ¿Se calma el intestino? ¿Disminuye la reacción autoinmune? Porque realmente si yo estoy acompañando a un paciente en un programa de eliminación, no me quedo únicamente diciéndole tienes que dejar estos alimentos y nos vemos en 30 días, sino que observo primero sus exámenes, miro si tiene problemas de absorción de vitaminas, de minerales como el hierro y la vitamina B12, que son, pues que están frecuentemente disminuidos. Y un apoyo muy importante en estas personas son las enzimas digestivas, porque las enzimas le ayudan a esta persona y a su sistema inmune a tolerar mejor los alimentos que consumen. Hay unos alimentos, como decía este doctor, que obviamente el paciente debe eliminar
y observar si los tolera o no los tolera. Si yo tengo una persona que después de esos 30 días definitivamente no tolera muchísimas cosas, a pesar de reintroducirlas, pues si yo en 30 días como esto y todo me cae mal, debo indagar más porque hay cosas que están pasando adicionalmente a esa autoinmunidad. Y puede ser, como decíamos, una disbiosis, una alteración del ecosistema intestinal, una infección intestinal que además esté exacerbando o aumentando esa intolerancia a los alimentos. Entonces debo tratar también un sobrecrecimiento bacteriano o si tengo un Helicobacter pylori o hacer un soporte enzimático por un tiempo más prolongado con el fin de que esa persona con el tiempo vaya tolerando mejor los alimentos, porque obviamente esos alimentos que se retiran tienen propiedades, como tú dices, pues alimenticias que son importantes, nutricionales. Sin embargo, hay alimentos que puede que alguna persona diga, yo definitivamente no tolero el tomate porque el tomate es una solanácea y tiene una implicación a nivel de su sistema nervioso o etcétera. O sea, puede haber alimentos que sí sean necesarios de eliminar, definitivamente, pero en su mayoría se pueden reintroducir después de una eliminación. Y durante ese periodo de eliminación, dame un ejemplo de porque lo que se pregunta a la gente es, a ver, elimino el gluten, elimino los lácteos, Ajá. elimino las leguminosas, ¿qué como? ¿Qué Sí, comen? claro. Entonces, voy a hacer un orden de lo que se elimina porque fui así como muy, y bueno, pues para tus oyentes voy a explicar qué se elimina. Entonces, el gluten es definitivo, la avena, el maíz, la soya, los lácteos, el huevo, la carne de res, la carne de cerdo, los mariscos, todos los alimentos que no sean alimentos realmente, sino que sean como aditivos, que sean salsas y cosas así que como yo lo digo, se lo digo a mis pacientes, si no conoces el ingrediente, no lo sabes leer, no te lo puedes comer. O si tienes un alimento que tenga por detrás más de 3 ingredientes, no te lo comas si no entiendes pues los componentes. Entonces, esos son como los alimentos que se dejan, más las nueces, las solanáceas y las leguminosas. Ahora, un ejemplo de un día normal de una comida pues así en mi programa de eliminación. El desayuno, puedo comer pavo, salmón, pollo, trucha, algún tipo de pescado, puedo comer vísceras con guacamole o aguacate, puedo comer aceitunas, puedo comer coco, leche de coco, yogur de coco, puedo comer frutas en general. Y digamos de carbohidratos me puedo apoyar en la quinoa, aquí se come mucho la batata o la yuca o la mandioca, no sé cómo le dicen allá, o el plátano, comemos plátano verde mucho aquí, también el arroz, aunque puede ser, digamos, agresor en algunas personas, aquí en Colombia tenemos un arroz que no genera sensibilidades, entonces aquí la gente come mucho arepa, que es como una tortilla como mexicana, pero es de maíz y aquí la reemplazamos por el arroz cuando hay sensibilidades. Entonces también el arroz se puede consumir y yo creo que con eso y ya. Entonces entre comidas puedes comer aceitunas, nueces, guacamole, frutas, leche de coco, te puedes hacer también, por ejemplo, una leche de coco con chía. Y el almuerzo es sencillo porque realmente ahí no es tan complicado porque las verduras están casi todas permitidas y la proteína animal, pollo, pescado, salmón, pavo, etcétera, con champiñones. Entonces, yo le digo a las personas que tengan un plato donde la mitad sean vegetales crudos, vegetales cocidos, aguacate, aceite de oliva, semillas, y la otra mitad tenga también, pues pueden tener una sopa y al lado una proteína grande. Además de eso, pueden comer un carbohidrato que puede ser quinoa, como ya dijimos, o batata, eh, o arroz, que yo creo que son como los más fáciles de encontrar en cualquier país. Y Pilar, esas personas que sufren de problema de tiroides, ¿has visto alguna relación o una incidencia más y más con SIBO? Que haya una migración bacterial que, o sea, la persona tiene hipotiroidismo o tienes una sospecha de hipotiroidismo, pero también hay un sobrecrecimiento bacterial. Y si ese fuera el caso, esa es una pregunta un poco cargada, ¿qué tipo de eliminación harías? Porque ahí vamos a evitar otras cosas además de lo que has mencionado. Sí, claro.
Entonces, mira que lo que decía ahí, y es complementando, aquí vamos a complementar lo que ya dijimos anteriormente, y es que, claro, en el programa de eliminación hacemos 30 días. Si en esos 30 días la persona llega y dice, soy otra, mi digestión mejoró un 180 grados, estoy mucho más anímica, me siento mucho mejor y apenas van 30 días, pues ese es el camino, ¿cierto? La idea no es empezar a reintroducir desaforadamente, sino de pronto probar ciertas cosas y mirar cómo me va, pero si me siento muy bien y necesito perder más peso y necesito mejorar más, pues poderme quedar en un programa de eliminación por más tiempo no está mal, o sea, 60 o 90 días y ya después empezar a reintroducir juiciosamente. Pero si yo después de los 30 días digo, no, es que mientras más ensalada como, más distendida me siento, tomo el jugo verde en la mañana y no me siento bien, eso sugiere un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, un SIBO. Y sí es más frecuente, el hipotiroidismo es uno de los factores de riesgo para SIBO, por lo que decíamos, porque las personas con hipotiroidismo producen menos enzimas, producen menos ácido gástrico, se correlaciona mucho la tiroiditis autoinmune con la gastritis autoinmune, que es una condición donde no producimos ácido gástrico y dejamos de absorber y producir enzimas. Entonces, es un medio de cultivo ahí en el estómago y el intestino para bacterias oportunistas. Entonces, el SIBO sí es más frecuente en las personas con tiroiditis. Lo que sucede es que la dieta sí debe cambiar ahí. Y obviamente es una dieta baja en carbohidratos fermentables. Entonces ahí ya hablaríamos de que deberíamos dejar no solo lo que tuvimos que dejar en la dieta de eliminación, sino ya empezar a reintroducir y disminuir esos carbohidratos fermentables que son, por ejemplo, el ajo, la cebolla, los espárragos. Eso se llama una dieta de carbohidratos específicos. Antes se hablaba de la dieta FODMAP, pero la dieta FODMAP no es específica para SIBO, sino para colon irritable. Entonces, ya se habla pues de dietas más, digamos que más robustas para sobrecrecimiento bacteriano. Y sí, hay que dejar algunos vegetales que son más fermentables y preferir los vegetales cocidos, cocinados, pues en sopas para que se toleren mejor. ¿Tú recomendarías temporalmente, y todo eso estamos hablando, queremos aclarar que protocolos de eliminación temporales, hasta que la persona repare esa disbiosis, reparemos la función intestinal? ¿Recomendarías en casos de SIBO o en casos que, bueno, te viene el cuadro del paciente y tú tienes la suficiente experiencia como para ver que no es un caso normal? ¿Recomendarías la dieta carnívora por un periodo específico, por 30 días? Sí, ¿por qué no? Sí, perfectamente. En personas estás hablando con personas que uno sospeche un SIBO y que quiera, sí, ajá, una dieta carnívora, pero sin carne de res ni cerdo, o sea, preferiblemente pescados y pollo y carnes silvestres, porque hay cierta interacción en la autoinmunidad con la carne de res, porque obviamente viene de los lácteos. Sin embargo, yo no veo mucha reacción en personas pues, con sensibilidad a la carne de res, pero la hay. Entonces, sí, o sea, poder probar una dieta carnívora en una persona con sobrecrecimiento bacteriano y con autoinmunidad me parece que es muy válido. Y en cuanto a la carne de res, explícame qué problema ves con la carne de res. Me comentas que tiene que ver con los lácteos. ¿Estamos hablando de la caseína, que es la proteína láctea, o de qué estamos hablando? Realmente, pues la carne de res no tiene caseína, pero es el mismo animal. Entonces, obviamente son proteínas compartidas y como te digo, si yo tengo la proteína de un animal o sea, tengo una proteína animal del mismo animal. Si yo reacciono, yo no reacciono a toda la proteína, yo reacciono se llama epítopes, como pedacitos de la proteína, ¿cierto? Secuencias de aminoácidos. Entonces, hay personas que son sensibles a la carne de res y que son sensibles a la caseína, que es la proteína de la leche. Hay personas que son solo sensibles o intolerantes a la lactosa sin ser sensibles a la caseína, que es la proteína, o soy sensible a la caseína solamente, pero no a la proteína de la carne de res. Entonces depende como de mi sistema inmune, a qué partes de esas proteínas es reactivo, pues ahí es donde está, digamos que
el cuento. Por eso yo le digo a los pacientes, yo no te digo que no puedes comer, yo te oriento en a qué le deberías poner atención y en general, después de los 30 días, lo que más me gusta reintroducir es la carne de res. Pero hay pacientes que llegan y me dicen, no, la carne de res no la toleré, realmente no la tolero. A veces también es por falta de enzimas, ¿cierto? Por falta de enzimas que digieren bien la carne, pero en ocasiones puede haber alergias, ¿Y aunque qué son enzimas, muy poco frecuentes. qué enzimas buscaríamos? ¿La protasa? ¿Alguna otra enzima que recomendarías para las personas con problemas digiriendo carnes? No, pues todo lo que sean pues proteinasas, pues, todo, y el ácido clorhídrico, o sea, el clorhidrato de betaína es muy importante, la acidez para estimular la producción endógena de proteasas a nivel pues, del estómago. Vamos a recoger lo que acabas de decir sobre la acidez del estómago. O sea, ya cuando hablamos de ese ácido clorhídrico, ¿cuál es el estímulo? Porque muchas personas hoy en día sufren de gastritis y eso es muy común en los pacientes de hipotiroidismo, hipertiroidismo y Hashimoto. O sea, la Ujú. gastritis es un denominador común en todas esas condiciones. Y cuando tenemos gastritis, solemos pensar que tenemos demasiado ácido. Pero, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que causa esa itis, esa inflamación en la mucosa del estómago? ¿Y cómo lo podemos solucionar para esos pacientes con hipotiroidismo? Bueno, la gastritis como tal es inducida más en un 80% o más, es producida por una falta de producción de ácido del estómago. El estómago lo que sucede es que tiene que tener una acidez entre un pH entre 1 a 2 y cuando ese pH se altera puede subir a 4 o a 5 siendo aún ácido, ¿ya? Pero resulta que nosotros tenemos un esfínter, que el estómago es como una bolsita y tenemos un esfínter que es el cardias, que es el esfínter de arriba, que es un esfínter químico, o sea, no es un esfínter que se cierra por efectos mecánicos, sino que a cambios de pH del estómago ese esfínter se cierra. Entonces, si yo tengo un estómago que no es lo suficientemente ácido, ese esfínter se puede quedar abierto. Y aunque el pH no es óptimo, sigue siendo ácido y puedo tener reflujo gastroesofágico. Y esa acidez que el paciente siente, generalmente va a solucionarla con un inhibidor de la bomba de protones, como es los famosos prazoles, omeprazol y todos los de la familia, con bicarbonato. ¿Sería esa solución algo que estaría trabajando la causa o solamente el síntoma? Claro, entonces, como tú dices, eso es muy frecuente que se lo mande a uno el médico, ¿cierto? Cuando tiene gastritis, y eso lo único que hace es exacerbar el problema o perpetuarlo, porque los inhibidores de la bomba de protones, como todos los omeprazoles, orazoles, lo que hacen es inhibir la producción de ácido en el estómago. Entonces, no está mal utilizarlo cuando yo tengo una gastritis porque comí algo muy irritante o porque definitivamente tuve como un viaje y tuve algo puntual. Pero cuando yo utilizo estos medicamentos a largo plazo, hago que mi estómago deje de producir ácido y empeoro el problema. Entonces, cuando yo suspendo esos medicamentos, mi cuerpo, por reacción natural, trata de producir inicialmente, pues inmediatamente ácido porque esa es su forma natural de actuar. Y como yo no tengo mi estómago sano, ahí es donde siento aún más gastritis. Entonces, eso es contraproducente. Yo lo que tengo que buscar es primero por qué tengo gastritis, porque consumo mucho café o porque estoy estresada o porque tengo una gastritis autoinmune o porque tengo una infección intestinal o gástrica y sanar, digamos, o sea, eliminar los alimentos que estoy consumiendo que me pueden inflamar y además de eso favorecer, restablecer en la acidez gástrica que es tan frecuente que falte en los pacientes o las personas con hipotiroidismo. Y ese reflujo ácido que muchas personas tienen y que neutralizan, como has mencionado, con algo más alcalino o con algo que impida la creación de ácido por las células naturales, qué impacto tiene eso en la digestión y en la vesícula biliar? Porque esa acidez que tú hablabas de ese efecto que se cierra la boca del estómago, no de manera fisiológica por un mecanismo, sino de manera como reflejo por la acidez, cuando hay el pH correcto, algo ocurre para que nosotros secretemos la suficiente cantidad de bilis y todas las enzimas digestivas. ¿Qué efectos va a tener
mujer principalmente que sufre de hipotiroidismo, hipertiroidismo, y las que nos están escuchando enseguida vamos a hablar del hipertiroidismo, que siempre dice, hablan solo del hipo. Vamos a hablar de... Pero tenemos que encontrar ese denominador común, porque la que tiene hipertiroidismo tiene otro síntoma, pero no se da cuenta que la causa es muy Es similar. similar, claro, es la misma causa. Entonces, háblame del impacto con la vesícula biliar y cómo eso, porque la bilis tiene un efecto en la peristaltis, o sea, Claro. los movimientos peristálticos y en la motilidad. Explícame todo eso. Sí, cuando yo tengo una alteración en la acidez de mi estómago, pues ya de ahí para abajo todo deja de funcionar bien. Entonces no produzco suficientes enzimas, no hay buena motilidad intestinal y tampoco hay buen vaciamiento de la vesícula biliar y eso puede favorecer cálculos en la vesícula, que también son muy frecuentes en personas con tiroiditis o con hipotiroidismo. Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar. La mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Vamos a darle paso a el problema de hipertiroidismo, generalmente Graves, la enfermedad de Graves, que también es autoinmune. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? Y bueno, ¿qué denominador común hemos encontrado con Hashimoto, que ya es la condición de anticuerpos, Sí. y con simplemente tiroiditis? Bueno, la verdad es que el hipertiroidismo puede ser una enfermedad de Graves, pero también puede ser una tiroiditis autoinmune de Hashimoto, ¿cierto? Yo puedo tener un Hashimoto y tener normotiroidismo, o sea, ser eutiroidea, tener la TSH normal o tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pues las tres cosas pueden suceder. Allí los anticuerpos positivos son los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Si hay una enfermedad de Graves, es mucho más florido el cuadro. Las personas pierden peso con facilidad, les duelen los ojos, puede haber un poquito de exoftalmos, o sea, se les brotan un poquito los ojos, se les cae el pelo, no duermen, tienen taquicardias, pueden estar hipertensas, pueden tener diarrea. Entonces es algo como si mi cuerpo fuera a 200 kilómetros por hora. Insomnio también. Entonces, estas personas tienen unos anticuerpos antirreceptor de hormona tiroidea. Entonces ahí es donde hay que hacer el anti-TRH, que es otro, pues otro anticuerpo diferente, pero realmente la causa es la misma. ¿Y qué tipo de terapia utilizas para esas pacientes? Igual, lo mismo. O sea, estas personas sí tienen que estar apoyadas o sea, de un médico porque esta condición requiere que frenemos la tiroides porque tiene implicaciones médicas serias y complejas, pero esas personas se ven también, digamos que muy cruzadas de manos porque dicen, ¿yo qué puedo hacer por mí? Y pues empezar con la alimentación la alimentación es una herramienta muy sanadora. Entonces, aunque un hipertiroidismo es más difícil de frenar, es más fácil empujar que frenar, digamos que los resultados pueden ser también muy favorables en personas con hipertiroidismo. ¿Qué le dirías a una paciente que está a punto, bueno, que le han dicho que tienen que utilizar yodo radioactivo, tienen que eliminar la tiroides? No sé cuál es tu opinión y yo te voy a decir, la mía siempre es que tiempo de Sí, extirpar y de quemar siempre tenemos y debería ser el exacto. recurso último, pero Ya pan. Sí. parece ser que a veces nos sobran órganos. Digo, yo a veces explico en redes, digo, ¿fue Dios tan poco inteligente que nos puso órganos extras? Mira, este sabe que usted puede vivir sin él. Pues bueno, pues te lo pongo, te lo quito. Tienen una función. Entonces, sí, a veces se tiene que extirpar, sí, a veces es necesaria una radiación, pero ¿tú qué le dirías a esa paciente que te viene y te dice, tengo cita en 30 días
para que me hagan una terapia de yodo radioactivo y Sí. me maten la tiroides. Eso que dices, pues, hago un paréntesis, eso que dices de, ¿será la naturaleza tan tonta de habernos dado un estómago ácido para tenerle que dar antiácido? Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, si una persona viene con 30 días hábiles para mejorar su sistema inmune, recuperar la capacidad que tiene su cuerpo de adaptarse, le diría que tenga paciencia, porque igual hay medicamentos para frenar la tiroides antes de extirparla y puedes ir haciendo cambios de alimentación, de estilo de vida que te pueden salvar la tiroides. Entonces, yo sería partidaria de esperar, como tú dices. Por qué la prisa a veces en la farmacomedicina, en la alopatía en general? Y tú eres médico alópata, o sea, pero ¿por qué hay la Claro, prisa a veces en quemar, en extirpar, en cortar? Y a veces, o sea, poniéndonos en en los zapatos del paciente. El paciente no es médico, no tiene las claro, herramientas y se confía en el siente médico. con miedo. Pero ¿de dónde viene ese miedo infundido? ¿Ha sido enseñado? ¿Es necesario? Pues creo que la medicina evoluciona a un paso muy lento. Tenemos, pues, tiroidectomía. Antes obviamente se extirpaba la tiroides por todo. Ahora ha disminuido, digamos que las tiroidectomías cada vez son menos, pero siguen estando ahí porque nos falta evolucionar, primero que todo. Y segundo, pues porque a los médicos no nos dieron herramientas para ayudarle al paciente a sanarse, porque la alimentación no es una herramienta terapéutica según la medicina convencional y el estilo de vida apenas ahora se está rescatando como una herramienta también importante en la salud, el bienestar, la longevidad, etcétera. Entonces creo que estamos todavía muy atrasados. Creo que tú y yo y muchas personas que trabajamos en la parte de bienestar y vitalidad y longevidad somos pioneros y esto va a ser o sea, yo creo que va a ser una medicina diferente en unos 30 años, pero tenemos que esperar 30 años a que eso pase. Entonces, mientras tanto, estamos haciendo la labor de difundir como podamos para que las personas de a pie se empoderen de su salud. Me gusta mucho que utilizas la palabra empoderarse, porque a veces se ha utilizado solamente en ámbitos de ambición, pero empoderarnos de nuestra salud que vincula el tomar decisiones por nosotros. ¿Has visto que quizás a veces el paciente, la paciente, pone al médico, la médica en un pedestal y no corrobora, no busca segundas opiniones? Es más fácil que me digan qué hacer que pensar en qué debo hacer. Sí, pero es una decisión tan personal, Coco, que yo pienso que nosotros queremos decirle al paciente, hágalo, que es muy sencillo. Yo le digo, son 30 días, no son 30 años. Puede pasar muchas cosas. Lo mínimo que puede pasar es que pierdas 1 o 2 kilos que los quieres perder. De ahí en adelante todo es ganancia. Pero hay personas que no están dispuestas al cambio y que simplemente se van para donde otra persona a escuchar lo que quieren oír. Entonces, siempre que tú encuentres a alguien que te diga lo que quieres oír, de pronto te identificas más, ¿cierto? No sé. Ahí eso es difícil porque el cambio a veces no es fácil. Entre el hipotiroidismo de Hashimoto y el hipotiroidismo convencional, además de los anticuerpos, ¿un paciente va a ver algún cambio en las analíticas? ¿Va a cambiar algo que indique que esa persona quizás tenga autoinmunidad o la analítica permanece bastante similar a hipotiroidismo convencional? Am, pues mira, ¿estás hablando como solamente de los exámenes de tiroides o en general? En Su general. analítica. Pues mira, yo a las personas que van a mi consultorio les pido de entrada unos exámenes de laboratorio. Entonces, lo que yo más frecuentemente encuentro es una vitamina B12, un hierro bajo, una vitamina D bajas. En ocasiones el azúcar pareciera que tuvieran algo de como de resistencia a la insulina, como de dificultad para procesar los carbohidratos. Entonces, o tienen el azúcar bajito, o el bajo, o el azúcar alto, con las insulinas altas también las enzimas hepáticas, como decíamos, un poquito altas, el colesterol y los triglicéridos a veces altos también precisamente por la disfunción de la tiroides. Entonces, cuando uno hace un proceso, digamos, de recuperación de este sistema inmune, todos esos parámetros mejoran.
todos, todos. E incluso solo con la dieta puedo mejorar la TSH y la T3 y la T4, porque como decíamos, si la T3 se produce en el intestino y en el hígado y le estoy dando al cuerpo alimentos reales y que no son tóxicos para el hígado, solo la alimentación mejora ya los parámetros de laboratorio, sin Y suplementación. cuando hablamos de esos parámetros de laboratorio, dame los parámetros de una TSH saludable, porque como mencionamos, el rango es Mm, demasiado extenso. sí, Porque si un rango de 0,5 a 5 es normal, no puede ser que la persona que esté en 4,8 esté igual que la que está en 1. Tiene que claro, haber, tiene que haber alguna diferencia. claro. Entonces, dame los rangos que tú consideras esa persona tiene la TSH normal, tiene la T3 normal, la T4 normal y la T3 reversa normal. ¿Qué números estaríamos buscando? Bueno, en la TSH entre 0,5 y 2,5 es lo que yo pues optimizo en el laboratorio, perdón, en mi consultorio. De la T3, que esté por encima de 1, pues hasta 1,6 más o menos. Esa es la T4. Y la T3 debería estar por encima de 2,5, más o menos hasta 3,5. Los anticuerpos, la T3 reversa depende del laboratorio, Coco, porque es como son, a veces miden en milimoles o miligramos, entonces depende del laboratorio, pero no debe estar por encima del rango del laboratorio. Debe estar baja, la T3 nunca debe estar alta. La T3 reversa, perdón, nunca debe estar alta. Y los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina siempre deben estar negativos. Hay una cosa importante que se nos queda aquí, es que hay personas que pueden tener tiroiditis autoinmune con anticuerpos negativos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando una persona viene al consultorio y es sospechosa de una tiroiditis, yo le digo, es mejor sospecharla que no creer que la tienes. ¿Por qué la sospechamos? Porque apareció después de un embarazo o porque su mamá, su tía, su hermana, su prima, sus abuelos tienen problemas de tiroides, porque tiene los síntomas de hipotiroidismo, porque, pues básicamente por eso, o sea, ya son suficientes razones por las cuales uno la debe sospechar. Y si este es el caso, puede uno pedir una ecografía de tiroides y la ecografía le puede a uno confirmar que si hay una tiroiditis autoinmune a pesar de que tenga anticuerpos negativos. Y tú en esa ecografía, porque muchas veces lo hacen palpando, tú puedes notar a veces que hay que está un poquito inflamada. ¿Qué es lo que buscas en, en la ecografía? Mira, si es la palpación, o sea, por examen físico uno puede ver nódulos tiroideos eh, visibles o una tiroides aumentada de tamaño, o la persona dice es que yo trago y me duele, o tengo episodios donde yo siento dolor a la palpación, ¿cierto? Porque se tocan y les duele. Pero la ecografía lo que observa es una tiroides como esponjosa, como no con nódulos ni con tumores, sino como una tiroides o pequeña, si ya hay como una cicatrización de la tiroides, o una tiroides, sí, como esponjosita, dicen como irregular, como que no se ve lisita y normal, pues ecográficamente. Entonces, sí. Por cada 10 pacientes que tú tratas en consulta, Pilar, ¿qué porcentaje mejora? Porque en tu consulta tratas muchas condiciones, pero el hipotiroidismo es una de las más comunes. ¿Qué Sí. porcentaje de mejora? ¿De pacientes con tiroiditis o en general? Mis Y pacientes. vamos a hablar con los de tiroiditis hoy. Y Ajá, sí, yo diría que un 70%. un Y el 70%. otro 30, pues necesita más trabajo. Pero pues no, a ver, yo diría que 10 de 10 mejoran algo, con absoluta seguridad. Y de ahí, pues dependiendo del grado de mejoría, ¿cierto? Hay personas que mejoran un 30%, otras mejoran un 80%, otras se mejoran muchísimo porque son más jóvenes, porque el primer acercamiento es la dieta, las enzimas, el corregir las deficiencias nutricionales, etcétera. Y de ahí muchas personas mejoran, pues yo te podría decir que 6 de 10, mucho. Y de las otras 4 pueden tener un SIBO, una disbiosis, un helicobacter, mucho estrés, problemas de sueño, o sea, ya otros problemas hormonales alrededor de eso, ¿cierto? ¿Tú has visto personas con anticuerpos que después de un protocolo de eliminación, de restauración de alimentos, los anticuerpos se han calmado?
Sí, yo, sin embargo, no creo en los anticuerpos negativos, ¿sabes? O sea, yo considero que la autoinmunidad está ahí cuando llega para quedarse. La tiroiditis es una de las condiciones que, o sea, yo le digo a los pacientes que no se pongan a pensar en los anticuerpos, en bajar los anticuerpos, porque eso las estresa. Entonces se los miden, no me bajaron, no me bajaron, pero yo les pregunto, ¿pero cómo estás? No, me siento perfecta, me siento súper bien, duermo bien, mi digestión mejoró, mi piel está bien, no se me cae el pelo. O sea, entonces, pues, ¿qué problema es si tengo los anticuerpos todavía positivos, pero han bajado? Normalmente cuando la mejoría clínica está ahí, los anticuerpos disminuyen, eso se correlaciona, pero no es una condición que yo esté buscando negativizar los anticuerpos para, pues como para que la persona esté sana. Esa no es lo que yo busco. Y me imagino que toma un periodo de tiempo extenso hasta que los anticuerpos dejan de existir, porque un anticuerpo que reacciona crea más anticuerpos y es un bucle, es un círculo vicioso. Sí. Pero pensando en el tema de los anticuerpos, y algo que has mencionado muy importante es cómo se siente la paciente. Y creo que para cerrar ya el tema del hipotiroidismo y todo el tema de glándula tiroides, algo que me gustaría preguntarte es, ¿las personas pueden volverse a sentir bien? O sea, esas personas que llegan y dicen, los tengo todos los números fuera de control, bajo control, pero no me siento bien. Has dicho, tu meta es que se sientan mejor. Y queremos darles un poco de esperanza. ¿Hay esperanza de que puedan volverse a sentir como antes? Absolutamente, claro. Sí. Cuando yo además sé por cuál es mi foco, porque como decíamos, todas las personas tienen en ese espectro que favoreció la autoinmunidad, yo debo trabajar en lo que para mí es más relevante. Entonces, si decíamos, tengo una alimentación horrible, pues si yo hago un programa de recuperación inmune y hago la eliminación, seguro me va a sentir mucho mejor. Si mi trabajo es un perpetuador de mi autoinmunidad y pues hago ciertos cambios para bajar el estrés, seguramente también voy a mejorar. O sea, es importante ir como a yo en qué tengo que trabajar de esos pilares de bienestar para sentirme mejor y con toda seguridad y esperanza. Pilar Restrepo, muchas gracias por estar en Cómo Curar, por darnos esperanza, por aclararnos tantas dudas sobre el hipotiroidismo, sobre Hashimoto, sobre el hipertiroidismo, qué es lo que podemos hacer y cómo los pacientes pueden sentirse mejor. Hay esperanza y esa esperanza no está tan lejana cuando se aplican simplemente unos cambios de estilo de vida. Ha sido un placer tenerte aquí, Pilar. Coco, gracias a ti. Me encantan tus redes y realmente educas con mucho conocimiento y eso me parece admirable. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Y dónde te pueden encontrar? Sé que tienes clínica, un consultorio médico en Medellín, pero luego en redes sociales, ¿tienes algún curso online o alguna preparatoria para otros profesionales o para pacientes sobre el hipotiroidismo? Sí, tengo en mi página que es w3.drapilarrestrepo.com, tengo un programa de recuperación inmune donde pueden encontrar como tú dices, el programa de eliminación también con explicaciones de esos pilares de bienestar en los que deben trabajar y tienen recetas para poder adaptarse bien pues, a este proceso, porque después de esos 30 días seguramente hay hábitos que deben cambiar pues, para estar mejor. Entonces, sí, tengo eso y también está la dieta de eliminación. Muy bien, pues visiten doctorapilarrestrepo.com, drapilarrestrepo.com y allí pueden encontrar toda la información. No tengo ninguna afiliación económica nunca con ninguno de mis invitados, pero creo que es importante el que como mujeres, y hoy he entrevistado a muchas médicas y es un placer encontrar mujeres tan inteligentes, tan apasionadas, con tantas ganas de querer ayudar y de dar esperanza. Así que de nuevo muchas gracias, fue un honor tenerte aquí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós.